¿Quieres tomar decisiones clave en la industria farmacéutica? Hoy, la regulación sanitaria es un pilar estratégico para la industria farmacéutica. El Diplomado en Regulación Sanitaria de INEDUFARM es para ti. Programa teórico, práctico, 150 horas curriculares, 25 sesiones, 7 módulos especializados, un programa teórico práctico con formación especializada. Diseñado para profesionales que buscan aplicar la regulación sanitaria con impacto real, ético y estratégica. Inscríbete y conviértete en un referente en regulación sanitaria. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Pues primeramente, muy buenas tardes a todos, bienvenidos todos. Como periódicamente INEDUFARM lleva a cabo este tipo de webinars informativos, en esta ocasión decidimos abordar un tema que ha causado múltiples inquietudes y creo que todos estarán de acuerdo que nos referimos al sarampión. El sarampión, con toda la epidemia, este brote que está atravesando o que estamos atravesando, pues surgen una infinidad de preguntas, una infinidad de teorías, de hipótesis y demás, que por esa razón decidimos abordarlo con expertos de primera línea, con grandes expositores. Y esta tarde agradezco a muy buenos amigos y excelentes ponentes quienes aceptaron participar en este webinar. Me refiero a los doctores Raúl Romero Cabello, infectólogo del Hospital General de México, el doctor Rodrigo Romero Feregrino, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología, la doctora Leticia Belmont Martínez, presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, y el doctor José de Jesús Coria Lorenzo, infectólogo del Hospital Infantil de México, quien fungirá como moderador. En primera instancia, le cedo los controles, el micrófono y la pantalla al doctor Coria. Jesús, adelante por favor y cedo el control del webinar. Lo dejo en tus manos. Muchísimas gracias y nos escuchamos más tarde. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues vamos a tocar un tema que creo que llevamos desde antes de la pandemia queriendo empezar a hablar de sarampión, porque recordar que gracias a la pandemia del COVID
el sarampión se detuvo un poquitín, pero ya venía anunciándose con bombo y platino, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tratar de, en este webinar, de alguna manera, eh, poder sacar las dudas que quienes nos acompañan en la transmisión de profesores y quienes nos están escuchando también y nos acompañan en este webinar puedan despejar algunas, algunas de las inquietudes que puedan tener. Bueno, pues continuamos agradeciendo la invitación que nos hace Inedufar al equipo que pues honrosamente nos complace presentar, todos miembros de la Academia Mexicana de Pediatría y obviamente respaldados por la presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría. Tres diapositivas importantes. Como ustedes saben, se va a hablar del sarampión, sus características, cuadro clínico, que va a ser el doctor Raúl Romero Cabello, la evolución de la vacunación, las epidemias que ha habido, cuál es el estado actual, del doctor Rodrigo Romero Feregrino, y qué hacen los profesionales de la salud ante el brote actual, que es nuestra presidenta, la doctora Leticia Belmont Martínez, y su servidor, que vamos a estar como moderadores al final de este webinar, y pues esperando que sea de utilidad y lo disfruten. Unos puntos importantes, nada más que recordar que de todas las enfermedades infectocontagiosas, el sarampión es el más contagioso de todas y no se olviden de este número clave que seguramente lo van a tocar por ahí en el webinar, que es el número 18, no es de ningún equipo de fútbol, ¿sí? Y pues la historia, un poquito sintetizando parte de lo que van a tocar, la primera 1531, la primera epidemia en México que se llamaba Tepintonzonáhuatl, y a partir de ahí la historia registra epidemias de cada 2 a 4 años. Y del 57 al 72 hubo brotes bianuales en nuestro país, de tal manera que en esos brotes bianuales debemos considerar que mucha gente, ¿sí?, le dio sarampión. Hasta 1973 que inicia la vacunación contra sarampión, pero solamente aplicando una dosis. Esa dosis se aplicó del 73 al 88, donde realmente hubo vacunaciones masivas, importantes, pero con una sola dosis. Hasta 1977 se aplicó la vacuna Shuar y del 78 al 90 la vacuna Edmondson Zagreb. ¿Y qué pasó? En ese casi terminar de aplicar una sola dosis, pues la última epidemia del 89 al 90, en donde se registraron 20.381 casos versus 68.782 respectivamente, con 189 brotes registrados en esa última epidemia y 6,000 muertes. De tal manera que para el 91, ¿sí?, deciden introducir la segunda dosis de vacuna a la edad de 6 años. ¿Y qué ha pasado en los siguientes años? ¿Sí? 2011 al 2019, 34 casos, 2020, 196 casos, pero se mete el COVID y del 2021 al 2023, 0 casos. Pero para el 2024, 7 casos, en el 25, 6,452, y lo que llevamos hasta el 23 de febrero de este 2026, 2,467 casos. ¿Qué es lo que la historia nos ha enseñado respecto a la prevención o el porqué de que seguimos teniendo problema con el sarampión? Pues bueno, si bien es cierto que éramos un país con un índice alto de vacunas, en cuanto a sarampión, del 2000 al 2010, más del 95% de la población infantil estaba vacunada, lo cual nos dicen que asegura un país libre de enfermedad, llámese sarampión, llámese rubiola, llámese X, ¿sí? Del 2011 al 2013
bajó al 88%, del 14 al 17, más o menos entre el 76%, del 18 al 19, cerca del 73%, pero del 20 al 23, entre el 66 y 68% de cobertura de vacunas. Y ojo, desde el 2018 prácticamente hubo un desabasto en la compra de vacuna de SRP, sarampión, rubiola, paperas, y no solamente de esas, sino de otras más. ¿Y qué contribuyó en parte a que el sarampión siga siendo una amenaza latente y que mucha gente lo siga viendo como mito o realidad? Pues decíamos, la pandemia de la COVID, ¿sí? Que fue el parteaguas por la falta de vacunación, aunado pues al desabasto de vacunas por cancelación en compras de las mismas, la suspensión de las semanas nacionales de vacunación, y pues bueno, decía yo al principio, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga. En el 2020 registramos 196 casos, pero se atravesó el COVID y ahí detuvo el problema, ¿verdad? Y lo siguiente, la desconfianza en las vacunas, que si causa autismo, no causa autismo, y pues todo esto de la desconfianza favorecido por los grupos antivacunas, los cambios en las recomendaciones de los CDC, la CIP y la Academia Americana de Pediatría, y además porque en México falta de interés por vacunar, hay una importante desinformación en cuanto a quién y cómo vacunar, y lo más grave, ¿verdad? Y algo que estamos a 100 días de ver qué va a pasar, 99, perdón, ya seguimos descontando, ayer eran 100, hoy 99 para el famoso mundial, ¿sí? La realización de eventos multitudinarios como el que acabamos de tener con Shakira, en donde les dijo prácticamente la presidenta Sheinbaum, bienvenidos al contagio de sarampión. Y entonces, pues, esta es parte de la introducción para darle sabor a al webinar, y pues le pedimos al doctor Raúl Romero Cabello que nos hable del sarampión, sus características, cuadro clínico, diagnóstico y prevención. Muchas gracias. Estamos aquí para continuar con este webinar. Muy bien, muchas gracias, doctor Coria. Vamos a compartir, si me lo permiten. Bueno, pues ya nos ubicó el doctor Coria en el problema del sarampión, en cómo ha evolucionado en el tiempo. Ahora, pues vamos a hablar un poco de las características clínicas, y esto sobre todo decidimos incluirlo porque pues las generaciones actuales de médicos jóvenes no habían visto casos de sarampión hasta hoy, porque pues desde hace ya un buen número de años no teníamos casos en México, como ya se mencionó, y solo tuvimos algunos importados en los años que ya también mencionó el doctor Coria. Entonces, me voy a permitir hacer un repaso breve. Después de que el virus entra con esa capacidad brutal de infección del número 18 que mencionaba también nuestro amigo, en el que a partir de un individuo se pueden infectar hasta 18 personas a su alrededor, y pues esto se transmite a partir de la vía respiratoria y llega al epitelio de las vías respiratorias. Aquí invade las células del epitelio de las vías respiratorias y se disemina, se introduce haciendo parada en los ganglios linfáticos, donde se sigue multiplicando y termina accediendo al torrente sanguíneo, y ahí se produce lo que llamamos la primer viremia o viremia primaria, que es más o menos a las 48 a 72 horas después de que el virus llegó a mucosa oral, faringea, nasal. Después de esto, va a distribuirse a través de la sangre y va a tener un tropismo especial hacia
sistema fagocítico mononuclear particularmente se va a instalar en vaso, en hígado y en médula ósea. Aquí se va a multiplicar intensamente y otros 3 o 4 días más tarde aparece la segunda viremia, que es mucho mayor que la primera porque ya el virus se ha replicado muchísimas más veces, de tal manera que hacia los 10 días de la infección inicial, entre los 10 y los 15 días, tenemos ya la mayor concentración de virus circulando en la sangre. Y todo esto nos va a producir, se va a traducir en daños en los diferentes niveles de los tejidos que hemos mencionado en los órganos, que también ya describimos. Y esto nos da entonces la división clínica en etapas. Entonces tenemos una etapa de incubación, una etapa de manifestaciones todavía inespecíficas, que es la fase prodrómica, y después la etapa o periodo que grita clínicamente esto es sarampión. Es la etapa exantemática o el periodo exantemático, pero previamente a una etapa muy corta que vamos a describir como enantema o fase enantemática. Entonces, ya que pasaron los días de incubación y que empieza a agredir la mucosa respiratoria de la vía aérea superior, entonces el individuo tiene fiebre, dolor faríngeo de mediano a veces a intenso y datos clínicos como de un cuadro de tipo catarral, porque aparece secreción nasal, rinorrea hialina, empieza a generar una irritación faríngea que se traduce en dolor, pero también se traduce en tos, una tos seca. Al mismo tiempo, la mucosa de los globos oculares se va a irritar importantemente y se genera conjuntivitis que se acompaña con fotofobia. Y todo esto aunado a un cansancio. La persona se siente cansado, el niño no quiere jugar. Estos síntomas que aparecieron aproximadamente a los 10, 12 días de que se inició la infección, pasan y empiezan a disminuir, pero todavía están presentes y aparece el enantema o fase enantemática, lesión en la mucosa oral. El doctor Coria presentó una foto ahí donde tenían una mancha de Koplik y aquí la presentamos. Esta zona eritematosa con un punto blanquecino es que pueden haber varias, como aquí, que es la denominada mancha de Koplik, que tiende a presentarse en la cara interna del carrillo y que es, dícese, patognomónico del sarampión. O sea, si encontramos mancha de Koplik, esto es sarampión. El problema es que la mancha de Koplik difícilmente la encontramos porque no pensamos en ella en el tiempo. Primero, porque la lesión que estamos describiendo aparece al final de la fase prodrómica, o sea, más o menos entre el último y penúltimo día en que todavía no aparecen lesiones en la piel y coincide con un día o exageradamente 2 de las manifestaciones en la piel. Entonces, como no se había pensado inicialmente en el sarampión, bueno, hoy es diferente cuando estamos en una situación de brote, pues ahora sí, si tenemos cualquier persona que nos dé un cuadro clínico de conjuntivitis con un problema faríngeo y rinonasal, pues estamos obligados a buscarle la mancha de Koplik. Pero cuando no es así, pues empezamos a pensar en el sarampión hasta que pasamos a la fase exantemática. Y el exantema se va a caracterizar
por manchas que empiezan en la parte superior del cuerpo, en la cabeza, a veces atrás de las orejas, que son de este tipo, manchas rojizas, rojo, rosadas, que dícese confluentes, o sea, porque si las vemos aquí aisladas, vean cómo aquí a la mejilla se juntan y a esto le llamamos manchas eritematosas confluentes. Y es característico que esto empieza en la cara, en la cabeza, y empieza a descender con una distribución que denominamos cefalocaudal, de la cabeza hacia los pies. Entonces las manchas que aparecieron en la cara van apareciendo en el cuello, en el tórax, en el abdomen, en las extremidades, y en esa forma van, pues todavía no desaparecen las de las primeras cuando ya se ha llenado prácticamente, pero las primeras empiezan a cambiar de color, y de ese color rojo, rosado, empiezan a ponerse de color más oscuro. Decimos que adquieren una pigmentación parda y exactamente siguen la misma secuencia. Las primeras que cambian de color son las de la cara y luego van cambiando el cuello, tórax, abdomen, extremidades. Y finalmente van desapareciendo las manchas, pero en su lugar se presenta una descamación de la piel finita, que también sigue la misma secuencia de la cabeza a los pies. Cuando se acaba la descamación, podemos decir que estamos terminando con el sarampión. He de mencionar, porque no lo puntualicé, que las manifestaciones que previamente mencionamos, de fiebre, dolor, rinorrea, conjuntivitis, todo eso va desapareciendo para la fase exantemática. Ya el niño no tiene tantos problemas de la vía aérea. Entonces, aquí lo vemos en este diagrama, ¿verdad? Al tercer día, la distribución, cómo está más acentuada arriba, y vean cómo todavía hacia la extremidad todavía no, pero ya después, vean ustedes cómo se generaliza y cómo va cambiando con esas características que hemos descrito. Aquí tenemos algunas imágenes para que nos quede muy claro. Cuando todavía no han sido confluentes las manchas exantemáticas rojo-rosadas, aquí las tenemos, ¿verdad? Aquí vemos cómo se confluyen a prácticamente toda la cara de este niño, y aquí vemos que ya están tomando otra coloración, igual que acá en la espalda, pero vean cómo se ha generalizado en el cuerpo y esta coloración ya es más oscura, hasta que sea francamente parduzca, ¿sí? Sintetizando, el sarampión es una enfermedad exantemática que denominábamos propia de la infancia porque la veíamos especialmente en niños, pero que también la podemos ver en adultos, como lo vamos a comentar aquí, cuando el adulto no ha estado expuesto o no ha recibido la vacuna. Entonces es una erupción generalizada de algunos días que previamente tiene una fiebre que va hasta arriba de los 38 grados, con tos, coriza y conjuntivitis. Pero lo serio del sarampión es que se puede complicar. A consecuencia de la viremia, de las viremias, que tanto la primera como la segunda, pues esto hace que el virus del sarampión se distribuya en todo el organismo y se puede estacionar en algunos sitios y producirnos daño que puede ser de leve a muy, muy serio, como lo vamos a ver aquí. A nivel del oído, nos va a producir una otitis media, y vean ustedes que no es tan infrecuente. De 10 niños con sarampión, 1 nos va a hacer otitis media.
Se va a estacionar a nivel de la vía aérea inferior hasta los alvéolos y de 20 niños, uno se va a complicar con neumonía. Va a llegar al sistema nervioso central por vía hemática y de 1000 niños, uno va a ser encefalitis, con datos clínicos neurológicos, cefalea, somnolencia, crisis convulsivas, estado de coma y demás. Es menos frecuente, pero es posible que a nivel ocular produzca lesiones muy severas que puedan llevar hasta la ceguera del individuo. Entonces no va más allá de la conjuntivitis, que sería sumamente benigna. Sí, hay otro cuadro muy, muy grave que se presenta normalmente años después de haber padecido sarampión, que se denomina la panencefalitis esclerosante subaguda, que tristemente es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, progresiva y mortal, y que aparece en promedio más o menos 7 años después de haber tenido sarampión. O sea que ni siquiera ya salió del sarampión, podemos estar festejando que no le pasó nada, ¿sí? Y este padecimiento de panencefalitis esclerosante genera un deterioro gradual, progresivo, que lleva hasta hasta el coma y la muerte. Me brinqué porque en el caso del embarazo puede generar abortos, prematurez y malformaciones congénitas. No es tan frecuente como otra patología que no vamos a ver hoy, pero que entra en el diagnóstico diferencial, que es el denominado sarampión alemán o rubiola, pero bueno, pero es posible y por eso lo consideramos. Entonces, como pueden ustedes ver, y luego siguiendo la regla que dice que en el adulto puede tener una evolución más severa que en el niño, pues entonces lo que he descrito ahorita es básicamente lo que presenta el sarampión en el niño, pero en el adulto puede ser más severo todo lo que hemos descrito. Y lamentablemente, como lo dijo el doctor Coria atinadamente, frente a una situación de susceptibilidad donde gran parte de la población no ha tenido contacto ni con el virus, ni con el virus vacunal, entonces, pues hoy tenemos el riesgo de que a cualquier edad puede presentarse la infección del sarampión en edades más allá de la pediatría. Pues con esto les dejo. Hemos hecho pues una forma panorámica de la descripción del cuadro clínico del sarampión. Seguramente que fue muy rápido y podrán quedar algunas dudas, pero vamos a tener un poco de tiempo para comentar preguntas. Le voy a dejar la pantalla y la silla al doctor Rodrigo Romero Peregrino, porque va a usar este mismo dispositivo. Muchas gracias por su atención. No nos despedimos. Bien, excelente información, doctor Raúl Romero Cabello. Eh, Vamos a ver a nuestro amigo Romero Peregrino, ahora que nos hable también, ampliar un poquito más sobre la historia de las epidemias y qué es lo que ha pasado al respecto del sarampión. Bienvenido, doctor Romero Peregrino. Gracias por aceptar estar con nosotros en el webinar. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, quedo en medio aquí de todos los maestros del tema, lo cual me da mucho orgullo. Y me dejaron un tema complicado, que además el doctor Coria ya adelantó con los años y un poco la situación que estamos viviendo. ¿Ya se ve en mi pantalla? Ya. Sí, sí se ve. Sí. Eso, ya quedó. Perfecto.
Y les voy a hablar más de lo que está pasando ahorita. ¿Por qué estamos llegando a esta situación que ya describió el doctor Coria? Y además él ya describió el pasado. Entonces, mucho de lo que él dijo, gracias a esa historia que ellos conocen muy bien, y algo dijo el doctor Raúl Romero Cabello muy importante, nosotros no conocemos el sarampión. Yo nunca había visto un caso de sarampión hasta ahora. Y es más, como todavía dudo, les mando fotos a él o a otros médicos de mayor edad que yo. Les mando fotos para estar seguros si sí es o no sarampión y hasta salgo regañado siempre. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que eso es sarampión? Pero, pero bueno. O luego nada más voltean y dicen, ah, claro, sí es, y se van. Porque ellos vieron muchos casos, sobre todo en este brote del 89-91, que ya se comentó que hubo muchos más casos de los que se confirmaron, y pues ya lo ven como algo normal que nosotros pues apenas estamos viendo eso, y pues que esperemos que no se nos normalice de esa manera. Y entonces, ¿qué está pasando hoy? Bueno, primero les dejo los datos de la Asociación Mexicana de Vacunología, que es la página www.vacunacion.org y las redes sociales @vacunología, donde estamos subiendo información sobre este tema de sarampión y sobre todo los temas de enfermedades infecciosas y sobre todo las prevenibles por vacunación. Y todo lo que subimos y todo lo que publicamos lo pueden utilizar. El objetivo es que es para ustedes, para que lo utilicen como sea mejor para ustedes. ¿Qué está pasando? Pues primero vemos estas gráficas que al día de hoy, bueno, se me olvidó cambiar el de arriba que decía 11,889, pero no, al día de hoy ya llegamos a más de 12,000 casos y 32 muertes. La gran mayoría de personas no vacunadas, 91%, 6% con una sola dosis y el 2% con dos dosis, que sabemos que el margen de ineficacia de la vacuna puede llegar a ser hasta el 3%. Pero vamos a esta gráfica de este lado, donde vemos que tenemos casos, sobre todo entre los entre los 0 años y los 39 años, luego un poquito hasta los 49 años y ya casi nada a partir de los 50. Muy pocos casos. Sí hay alguno que otro, pero ya son muy pocos y después de los 60, pues uno que otro de repente perdido, pero comparativo con los años anteriores, nada. Esto es importante porque si recordamos lo que dijo el doctor Coria, los años que llegó la vacuna, la primera vacuna que tuvimos en México, bueno, la primera fue en el 70, pero ya la vacuna con la cepa adecuada, la Edmonton Zagreb, fue en 1973. Entonces, antes del 73, a todo mundo le daba sarampión o tenía contacto con el virus. Entre el 73 y el 95, algunos fueron vacunados con una dosis y luego más adelante ya se empezaron a aplicar 2 dosis, pero por decir mi generación, muchos que han logrado encontrar su cartilla se han dado cuenta que tienen una sola dosis. Y algunos tuvieron contacto con el virus. Y a partir del 95, que fue el último caso, podríamos decir que son las generaciones de eliminación del sarampión, que serían todos estos de acá, más o menos. Entonces, antes, pues, o te vacunabas o te daba, y entonces eso dejabas de ser susceptible al sarampión. Después del 95, solo si te vacunaste con las 2 dosis, dejas de ser susceptible al sarampión. Y los casos los estamos viendo sobre todo en esta generación de la eliminación del sarampión. Estas son las muertes que hemos tenido 32, sobre todo en Chihuahua, pero ahí van sumándose en otro y aquí me faltó la Ciudad de México, pero ya hay uno en Ciudad de México y probablemente 2 más que todavía no entran en la clínica, pero están en discusión.
¿Qué está pasando? Vamos a ver un poco de la situación de las coberturas. Tenemos 4 maneras en las que estamos midiendo las coberturas. Las coberturas administrativas, las encuestas como la ENSANUD, unos estudios de seroprevalencia y otras que hemos intentado hacer para entender cuál es nuestra cobertura. Primero, la cobertura administrativa. La cobertura administrativa es la que cada país mide y le informa a la OMS. Y pues no está claro cómo la miden, pero pues en teoría se tendría que medir entre la población objetivo y las vacunas aplicadas. Y así decir a qué porcentaje llegamos de la población objetivo. Y aquí vemos algo interesante y voy a poner una línea aquí en el 2012. Esto lo vemos de 2000 a 2024. En azul, la primera dosis de la vacuna que contiene sarampión, que en México es sarampión, rubiola, parotiditis. Y en rojo, la segunda dosis de sarampión, rubiola, parotiditis, que hasta 2021 se aplicaba a los 12 meses y después entre los 4 y 6 años, es aquí. Y a partir del 2021 se cambió para aplicarse a los 12 meses y a los 18 meses, lo cual yo creo que fue un buen cambio porque ya no, como ven, la segunda dosis se cumple menos que la primera. Y bueno, vemos caídas de la segunda dosis desde el 2006, pero a partir del 2012 vemos subidas y bajadas, 2017 con 76%, 2019 73%, y los últimos 3 años, 21, 22, 23 y 24, 80, 70, 60% de dosis, que pues nos demuestran que no tenemos lo suficiente de cobertura. Un segundo, es que está entrando un ruido. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces, este sarampión, rubiola y parotiditis. En teoría, la distancia entre el 100% y el porcentaje que tenemos ahorita sería el número de personas que tenemos por año que son susceptibles al sarampión. Y bueno, depende de cada año, pues es la bolsa de susceptibles que se ha ido quedando en cada una de las generaciones. Si nos vamos a otras vacunas, esta es la vacuna que contiene DPT. Igual vemos una línea en el 2012, algo pasó y vemos una caída cada año, un poquito más, un poquito más, un poquito más, pero una caída que se ha mantenido desde el 2012. No me voy a meter mucho en este tema, pero vemos otras. Aquí es BCG y BPH 2012, que fue cuando empezamos a vacunar con BPH. Hay subidas y bajadas de BCG y una caída muy pronunciada en el momento de la pandemia, que es 2020-2021, que BPH llegamos hasta 0% y han seguido esas caídas. Entonces, con los datos administrativos, vemos que tenemos un problema, por lo menos desde 2012, de todas las vacunas. Si nos vamos a la ENSANUD, la ENSANUD continua 2021-2023, pues vemos que tenemos problemas en todas las vacunas, sarampión, rubiola 70%, y que comparativo con el 2012 han disminuido las coberturas de casi todas las vacunas y de ninguna vacuna se alcanzó la meta del 95%. Y nos da un dato triste que los esquemas completos al año de edad, 5 de cada 10 niños no tienen su esquema completo. O sea, las vacunas que les tocaban al año no las tienen. Y 3 de cada 10 niños a los 2 años no tienen su esquema completo que les tocaría a los 2 años. Entonces, si lo vemos en ENSANUD, que es una manera de medirlo, tiene sus problemas como todo. Si lo vemos en administrativo, que tiene sus problemas también,
de medición, pero las dos ya nos están diciendo que tenemos bajas coberturas en la Ensanud más que en la otra. También en adultos vemos la Ensanud 2012 y la 2023. Ha caído nuestras coberturas de casi todas las vacunas, por lo menos 10%, si no es que más, de tétanos, de influenza, de sarampión, de neumococo. Todas han caído, menos influenza, que aumentó un poquito, pero todas han caído 10 años después. Y la otra forma de medirlo, que lo hicimos a partir del 2022, es las encuestas de cero prevalencia, que se han hecho dos. Una se hizo en la Ensanud por el Instituto Nacional de Salud Pública, donde se tomaron las encuestas de seroepidemiología o de seroprevalencia. Se toma sangre a un número de personas y se les busca si tiene anticuerpos contra la enfermedad que queremos medir. En este caso fue contra sarampión y vemos que fue en 2022, se hizo la toma en 2021. Vemos que los que nacieron en 2021 hasta los que nacieron en el 82 tienen del total de anticuerpos de IgE menos del 95%, perdón, del total de anticuerpos mucho menos del 95%, y a partir de los que nacieron de 1972 para atrás, tienen un aumento importante. Entonces, lo que estamos viendo en los casos y lo que vemos en las encuestas de seroprevalencia tiene lógica. Las personas que nacieron entre el 73 y el 2021 tienen menos anticuerpos contra sarampión. Aumentan un poquito entre el 73 y el 82, que está aquí, comparativo con los otros, y así estamos viendo los casos. Lo que vimos al principio es igualito lo que estamos viendo aquí en la encuesta de seroprevalencia. Si nos vamos a otra encuesta, que es de tétanos, este es otro caso, porque recordemos que el tétanos necesitamos revacunar, pues vemos que entre 1 año y 20 años están abajo del 90%, luego está más o menos bien, y a partir de los 40 se va otra vez abajo del 90%. ¿Qué quiere decir? Que aquí no estamos vacunando, no estamos revacunando, no estamos poniendo las vacunas que se tienen que aplicar cada 10 años. Y esto también nos demuestra por qué hemos tenido casos de tosferina, que el año pasado tuvimos por lo menos 71 muertes de tosferina. Otra encuesta de cero prevalencia, que esta la hizo el IMSS, donde se midió sarampión, rubiola y parotiditis, y vamos a ver que en estos colorcitos, bueno, en el promedio, vemos que hay cero prevalencia del 81% en parotiditis, 88% en rubiola y 78% en sarampión. Y si nos vamos por edades, lo más morado, o sea, lo de hasta acá arriba, es el porcentaje de personas que no tienen anticuerpos. Estos tienen poquitos anticuerpos y estos tienen muchos anticuerpos. De este lado es el total, en este pedacito, y aquí está por edad, que se midió 0 a 9 años, 10 a 19, 20 a 59 y más de 60. Entonces vemos que los que tienen más de 60 años de edad tienen muchos anticuerpos. Entre 20 y 59, pues la tercera parte no tiene anticuerpos, la tercera parte tiene poquitos anticuerpos y la tercera parte no tiene anticuerpos. 10 a 19, casi la cuarta parte no tiene anticuerpos. La otra cuarta parte tiene poquitos anticuerpos y muy poquitos sí tienen muchos anticuerpos. Y de 0 a 9 años, pues es más o menos lo mismo. Esto solo hablando de sarampión. En rubiola mejora un poco y en parotiditis, pues está a la mitad de entre los dos. Entonces, nos dice lo mismo. Estamos viendo lo mismo que en el otro, la encuesta de cero prevalencia, estamos viendo lo mismo que los casos y estamos viendo lo mismo que la historia que nos contó el doctor Coria. Entonces, tiene lógica por qué estamos viendo los casos en las edades que los estamos viendo en este momento, en esta epidemia de sarampión que tenemos ahorita. Y luego, si lo dividimos por estados, vamos a ver que de 0 a 9 años
Entre más morado es menor porcentaje de cobertura. Y a diferencia de muchas otras cosas que vemos en el país, aquí vemos que tiene mayor cobertura el sur y tiene menor cobertura el norte. El sur tiene 73%, cuando el norte tiene 63%. Y así lo vemos. Entre 0 y 9 años, entre 10 y 19 años es lo mismo. El sur tiene 66%, el noreste 59%, el este 56%, el centro 64% entre 10 y 19 años. Entre 20 y 59 años, el sur tiene 77%, el noreste tiene 71% y los demás están ahí en medio, entre los 70%. Y en más de 60 años, todos tienen más del 96%. Es más, el sur es el que está más abajo, porque los demás tienen 99% en más de 60 años. Después de ver toda esta historia, por eso se decidió que la vacunación que estamos viendo ahorita, como se está llevando, se haga en las edades que se está haciendo, porque al final la vacunación, las vacunas y el número de vacunas que tenemos no es infinito. Y luego tenemos otras formas de medirlo. Nosotros, aquí en la Asociación Mexicana de Vacunología, como no sabemos cuál es la cobertura y viendo todos los datos, todos son diferentes, buscamos un tercer dato, que fue buscar los datos de compra, aplicación, población objetivo. Y entonces hicimos 3 estudios, este es el de 4 estudios, este es el de sarampión, rubiola y parotiditis, donde buscamos esta información del 2000 a 2024, donde vimos que se necesitaban 91.6 millones de vacunas que se deben de aplicar de triple viral. Solo se aplicaron 69 millones, hay un déficit de aplicación de 22.5 millones. Y aquí en esta gráfica de acá vemos en naranja el número de dosis por año que no se aplicaron, que pudo ser primera o segunda dosis, pero bueno, esto sería el déficit de vacunas que no se aplicaron. Vemos lo mismo para VPH, que vimos que en 2022 y 2023 se estima que 6.8 millones de dosis no se administraron a la población objetivo prevista, que es este hoyo aquí, donde no se aplicaron las vacunas. Además que en otros años se administraron más vacunas de las que se compraron, lo cual nos dice que los datos están erróneos. Y aquí vemos que entre instituciones, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, que fueron las 3 revisadas, la que más aplica es Secretaría de Salud, aunque la que tiene mayor derechohabiencia es el IMSS. Entonces la que debería de aplicar más es el IMSS, pero algo está pasando en la división de las poblaciones objetivo, y eso lo vemos en todos los estudios. Influenza en lo mismo, en promedio 6.2 millones de vacunas, de personas no se vacunaron anualmente de la población objetivo del gobierno, lo que representa entre el 16 y 22% de la población objetivo. O sea, tenemos una baja cobertura. BCG es lo mismo, calculamos que entre 4 a 5 millones de personas no recibieron la vacuna de BCG entre 2016 a 2021. Y además, ya lo dijo el doctor Coria, hemos tenido periodos de desabasto, y esto nos lo dice la OPS, hasta el 2019 está este reporte, que es el PAI, donde los rojitos son periodos de desabasto, ha habido periodos de hepatitis B, DPT, sarampión, TDP, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos ha llevado a 2 grandes problemas. Las bajas coberturas, que son causadas por varias situaciones que se han dado en diferentes momentos. Desabasto en algunos años, problemas de logística, el COVID-19 y las acciones que se realizaron hizo que no se realizaran otras acciones que se venían realizando, como la vacunación. Han crecido las ideas erróneas a la vacunación y los mitos, y todo esto junto nos ha dado una tormenta perfecta para tener la situación que hoy tenemos, que son de bajas coberturas de vacunación. Pero hay que tener claro que no es solo de sarampión, es de todas las vacunas. Y sarampión es el primero, como ya lo dijo el doctor Romero, porque es el más transmisible, pero también es la alarma, que si no la tomamos, detrás están esperando ahí tosferina, que ya tuvimos un brote, está esperando rubiola, polio, difteria,
Haemophilus influenza y todas las que quieran poner en la fila, que ahí están esperando. Si las coberturas siguen bajas, van a brotar, como lo estamos viendo. Y el segundo problema es la medición de las coberturas. No tenemos una medición eficaz y por lo tanto no sabemos dónde está la población no vacunada. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Vacunar indiscriminadamente, y eso no es eficiente. Si tuviéramos un registro nominal de vacunación, podríamos saber en qué zonas no se ha vacunado o qué niños no están vacunados, y así podríamos ser más eficientes en el programa de vacunación universal. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vacunar. Vacunar y alcanzar el 95% en todos los niveles administrativos para las 2 dosis de sarampión, rubiola y parotiditis y para las 3 dosis de hexavalente. Si hacemos eso bien, vamos a hacer que todas las vacunas se apliquen, porque son los 2 momentos más importantes de nuestro esquema nacional de vacunación. Vacunar con sarampión y todas las vacunas de enfermedades prevenibles por inmunizaciones. Y como dice la Agenda de Inmunizaciones 2030, tenemos que salir en defensa de la inmunización. Nosotros como trabajadores de la salud tenemos que salir a hablar del tema. Tenemos que decirle a la gente que se vacune y tenemos que defender a las inmunizaciones. Ya se dijo, es muy importante la detección y el diagnóstico temprano. Hoy estamos aquí con el sarampión. Esta es una gráfica de la eliminación y la erradicación de las enfermedades, donde empieza cuando una enfermedad es endémica, llega una intervención, que en el caso de sarampión es la vacunación, empiezan a bajar los casos hasta que se controla la enfermedad y ya no es epidémica. Llega una etapa de preeliminación, donde sigue bajando hasta que ya no se transmite en una zona por 12 meses y se valida y se certifica la eliminación, y entonces entramos en la etapa de la eliminación, que así estuvimos desde el 95 hasta hoy. Y si todos los países hacen esto, pasamos a la etapa de la erradicación, porque ya no hay nada y solo se ha logrado una vez en la vida, que es con viruela. Y fue en 1980. México retrocedió de aquí para acá. Y ahorita estamos en este momento y esperemos no irnos hasta acá. ¿Qué tenemos que hacer? Recomendar. Y aquí les dejo los esquemas ideales de vacunación de la Asociación Mexicana de Vacunología, que tenemos 5 esquemas: niños, adolescentes, adultos mayores y durante el embarazo. Los pueden bajar, los puedes imprimir, los pueden regalar, son para ustedes. En la página de internet vacunación.org. Ni una muerte más por enfermedades prevenibles por vacunación. No hay duda, las vacunas salvan vidas. Actuemos hoy. Si no lo hacemos hoy, van a llegar las demás. Y de parte de la Asociación Mexicana de Vacunología, les queremos dar un regalo a todos por la invitación y de todos los que están aquí. Hacemos un congreso cada año que es Vacunología 2026. Y aquí parece que esto que dice vacúnate en la unidad del Congresos de Centro Médico Nacional Siglo XXI, lo pegamos digitalmente, no, fue pegado ahí directamente, pero es lo que queremos transmitir. Vacúnate. Se vacuna ahí, van las autoridades, les pedimos que pongan mensajes alicientes a la vacunación, porque la vacunación debe ser esa herramienta que nos una para transformar nuestro sistema de salud. Si no hacemos bien la vacunación, no hacemos bien el primer nivel de atención y no vamos a poder cambiar lo que estamos viendo en nuestro sistema de salud. Y por lo tanto, si quieren tomarle un screenshot a esta imagen, Vacunología 2026, que lleva el apellido de eliminación de enfermedades, y van a entrar a esta página de internet. Se van a ir hasta abajo y donde dice inscribirme al Congreso o inscribirme al Congreso y ser parte de la asociación, le ponen clic, ponen esta clave después de poner todos sus datos, que es Vacunología 2026 y Nedufarm, y van a tener una beca del 100% para venir a nuestro Congreso a los que estén interesados el 13, 14 y 15 de agosto.
y es del 100% del Congreso, y si se quieren además sumar a la asociación, cuesta 500 pesos. Muchas gracias y les pido que vacunemos, vacunemos, vacunemos. Aceptar la vacunación, abogar por la vacunación, modificar el plan de vacunación, invertir en vacunas, apoyar la investigación y buscar la entrada de nuevas vacunas. Les dejo de nuevo los datos de la Asociación Mexicana de Vacunología y les agradezco mucho, y aquí estaré para cualquier duda sobre los temas que hablamos. Excelente, doctor Peregrino. Continuando con este webinar, muy interesante todo lo que comentó, pura realidad, la pura verdad. Vamos a pasar ahora con el papel de los profesionales de la salud en esta epidemia del sarampión, y nos va a hablar nuestra presidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, la doctora Leticia Belmont Martínez. Doctora, muchas gracias por aceptar participar. Bienvenida. Pues buenas tardes. Primeramente, una felicitación por esta iniciativa y estos espacios, tanto virtuales como presenciales, que se han estado facilitando para comprender, entender, participar y actuar ante este problema que ha estado afectando a todo nuestro México. Y a nombre de la Academia y reconocimiento. ¿Qué tiene que hacer el personal de salud ante el sarampión? Pues tenemos muchísimas tareas, pero yo creo que lo más empezamos por lo básico, ujú, y pues tenemos que actuar con todo el personal de salud. Pero primero me gusta siempre definir qué es el personal de salud. Cuando hablamos de personal de salud, generalmente nos ubicamos a pues toda el área médica, ¿sí? Y enfermería. Sin embargo, todo el personal de salud está involucrado más allá de la parte médica, sino son médicos, enfermeras, técnicos, personal administrativo, están las trabajadoras sociales, las asistentes médicas, los camilleros, el personal de intendencia, los de los checadores, todos. ¿Por qué? Porque toda unidad médica, toda unidad hospitalaria, pues es un espacio para dar servicio de salud en donde estamos involucrados todos. Y llegan todos los pacientes y tiene el mismo riesgo la persona que está dando informes de contagiarse que el que está en el área, en un área aislada atendiendo a los pacientes. Esto es lo primero que tenemos que entender. ¿Quiénes somos personales de salud? Ujú. ¿Y cuáles son las primeras acciones? Lo primero es, pues, el ejemplo somos nosotros. Y como somos proveedores de acciones para la salud, promovemos la salud, estamos en una época de prevención en donde la vacunación debe ser aplicada, debe ser compartida, debe ser difundida, debe tener estas campañas. Debemos de contagiar a todos de que se quieran vacunar, pero los primeros que tenemos que vacunarnos somos nosotros. Nosotros tenemos que protegernos primero nosotros para no tener susceptibilidades y para no ser también generadores de contagio, porque aquí hay una doble responsabilidad, la responsabilidad que tenemos con nosotros y la que tenemos con todos los demás. Por eso, la primera acción para poder ejercer nuestra función preventiva como un personal de salud saludable, ¿sí? Y que ofrece pues salud en todas estas áreas de la vacunación, es vacunándonos, de vacunar a todo nuestro gremio, vacunar a nuestra familia y promover la vacunación, actualizar todos los esquemas de vacunación de todos, de los residentes, de los estudiantes que llegan también. O sea, a veces hay estudiantes que están o rotantes que no son parte del personal del instituto, de los hospitales, de las unidades médicas, pero pues son también algunas, son un sector que tenemos que cubrir y proteger, porque tenemos que protegernos todos.
Y aquí estamos, todos debemos de ser promotores de salud. Y en la promoción de la salud vamos a tener muchas áreas de intersección. En todo momento podemos nosotros tener oportunidades de promover la salud, desde la consulta externa hasta incluso terapia intensiva, en todo lugar. Los pacientes los familiares que van a visitar a un enfermo también deberían de estar con una intensa campaña de invitarlos a que se vacunen. ¿Por qué? Porque al entrar a alguna área para visitar, cuidar a su enfermo, ya sea en hospitalización, en urgencias o en terapias intensivas, son riesgosas y tienen que entrar con con todo respeto, con todas las medidas de precaución y salvaguardando su salud y la de los que están alrededor. Porque si tenemos pacientes inmunocomprometidos y llega y le permitimos el acceso a un familiar que no tenga su cartilla, yo creo que una acción de promover la salud es que se verifique que los que están entrando, familiares y cuidadores a las unidades hospitalarias, también tengamos asegurada su vacunación vigente. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros somos como un servicio al cliente, en donde no importa qué idioma hable el paciente, el familiar, nosotros nos vamos a estar enfrentando a familiares, a pacientes, a varios sectores que tienen distintos dis- eh, tipos de cultura. Hay áreas indígenas que no hablan español, hay pacientes que vienen de diferentes estratos sociales. Entonces nosotros como servidores de salud debemos de ponernos a su alcance, a su nivel, a su reuniendo las características de cubrir sus necesidades de información, de formación, de sensibilidad, de decirles en dónde todas sus dudas poderlas aclarar. Hay actualmente distintos centros en donde pueden acudir a vacunarse y a pedir información. Ya sabemos que también muchos entran a las redes sociales o al internet a buscar información. Entonces es cuando nosotros debemos de tener nuestras redes sociales, que son muy importantes, y tratar de posicionarlas para que sean las que aparecen y sean generadoras de información veraz, oportuna, confiable. Y en donde estemos, no es necesario que estemos también dentro del hospital o en el consultorio, sino en cualquier lugar podemos dar nosotros este servicio, que es un servicio permanente de información y de sensibilización para que pues sean parte activa de este cambio. El personal debe ser un educador. Nosotros debemos de seguir este foro es una de las opciones que existen virtuales para educar, para promover, para compartir, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Son las dos oportunidades que tenemos de llevar información correcta con expertos que tengan pues el contenido. Ahorita pues el doctor Coria, el doctor Raúl Romero Cabello, el doctor Raúl Romero Feregrino, pues nos han ilustrado con sus conocimientos todo lo que estamos necesitando para entender en dónde estamos ubicados en este momento, en este presente. Tenemos un histórico que nos dio el doctor Coria del todo el pasado para entender qué ha sucedido, qué está pasando, cómo y qué es, entender cómo empieza, cómo, cuánto tarda y cómo se va el sarampión en un ser humano y el impacto de estos eh, datos demográficos que nos dan una radiografía de qué está pasando y cómo estamos, tanto en inmunidad como en áreas de riesgo, de contagio, y que al final de toda esta revisión tan exhaustiva, tan ilustrativa, la conclusión es que debemos vacunarnos y favorecer espacios de vacunación, información, formación y pues estar insistiendo, así como a los niños chiquitos les decimos, lávate las manos, saluda, da las gracias
igual, hay que estar diciendo a toda la gente en todos los estratos sociales, de todas las áreas, hay que pedirles que por favor tengan a bien dar pues información y estar vacunando y vacunando y vacunando. Otra parte muy importante es que debemos tener una vinculación interinstitucional. Es la experiencia tanto de éxito como de fracaso, como los retos y desafíos que ha tenido cada institución, cada tipo de seguridad social, son interesantes. Por ejemplo, dicen, unos deberían de vacunar más porque tienen más población y algo está pasando porque vacunan menos. Bueno, ¿qué está pasando? Hay que tener espacios de vinculación interinstitucional para poder compartir las experiencias y se vale ayudar porque al final sea un tipo de seguridad social o sea otro, el objetivo es el mismo, ¿sí? Yo recuerdo que cuando hice el servicio social, el, el de la Secretaría de Salud se le acabó la vacuna, pero yo en el que estaba recién, este, pues había reiniciado actividades y no lo conocían, una gente no quería ir a ese lugar y pues a mí yo tenía vacuna, entonces bueno, pues si es que se me acabó, pues llévate la vacuna, entonces ya se llevaron la vacuna, o sea, no importa si está uno en un tipo de seguridad social o en otra, si hay fortalezas, hay disponibilidad, pues tenemos que ayudarnos porque la población es la que tiene que salir beneficiada y compartir experiencias. ¿De qué? De casos clínicos, de cómo nos están abordando, todas estas áreas en donde hay más casos, desde el caso índice, cómo se comportó, cómo se frenó, cómo se abordó, qué opciones hay, recomendaciones que se dio, cómo pudieron contener tanto un contagio en la comunidad como un contagio en un hospital o en un área de urgencias, en un área de hospitalización, en todos lados. Cada hospital, cada área tiene sus peculiaridades, está diseñada, hasta el aire y las ventanas están pues, ubicadas de manera diferente, incluso la orientación de las camas, por dónde entran las puertas y dónde está el aire, todo hasta esas pequeñas cosas pueden estar influyendo en cómo se concentran los familiares en un rincón o en otro, cerca o lejos de las áreas de contagio o pues donde tenemos a los pacientes más susceptibles. Pues, son pequeños y grandes detalles que a la hora de estar compartiendo experiencias nos ayuda a entender lo que vivieron otros y que no lo y que pues evitemos replicarlo en las áreas en donde a nosotros nos toca actuar. Todo eso pues va a demeritar en beneficio de toda la población. Y otro punto bien importante es la actualización y la capacitación. A algunos nos gustan los libros, a otros nos gusta la computadora, nos gustan las redes, nos gusta investigar. Hay que leer, hay que preguntar. Se vale preguntar. Nadie nace sabido. Todos hemos tenido que leer, estudiar y actualizarnos. Actualmente hay, como dicen en la página de vacunología, están pues material que se puede utilizar y se puede difundir. Hay que leerlos, disfrutémoslo y disfrutemos compartiéndolo para que todos estemos, así como se comparte un meme, que, que es algo grotesco a lo mejor expresarlo, pero de la misma manera hay que compartir. Hay que compartir la información que sea de utilidad, que sea certera y que ayude e invite a que se vacunen, regularicen sus esquemas y estemos todos protegidos. Porque, pues sí, es una responsabilidad compartida. Y la planeación de estrategias. El pasado nos ha ilustrado cómo empezó, lo que se hizo, cómo se limitó, los alcances que se tuvieron, las brechas que se han generado, esos huecos de, de- de blindaje epidemiológico con la vacuna por diferentes circunstancias, identificar dónde estuvieron los puntos clave para que no se llevara al éxito o que si se llegara a mayores coberturas, todo eso nos ayuda a ver cómo estamos ahorita, con qué personal se cuenta, con dónde está el biológico, qué accesos tenemos, en dónde está la población
que a la que tenemos que llegar, que en general es toda la población, pero habrá unas que tengan algunas prioridades que se tienen que identificar y que se tienen que llenar. Y tenemos que pensar, se vale pues hacer una mesa de trabajo y dos cabezas piensan mejor que una y tres o cuatro o más. Entonces, esta planeación de estrategias también es de gran utilidad para poder tomar decisiones y saber en qué actuar y cómo actuar primero. Y bueno, a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, pues les damos las gracias, los invitamos a que se vacunen, todos los colegas, todo el personal de salud que se vacune y que podamos nosotros también ser promotores de actualización de las cartillas de salud de nuestros niños, de nuestros adolescentes y las nuestras como adultos y las de los que sean de la tercera edad también y de todas las edades, ¿sí? La mejor edad es la que cada uno tiene y la mejor edad para prevenir es en la que estamos disfrutando la toma de la decisión de irnos a vacunar para cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos y a los seres que atendemos. Nosotros los invitamos también a nuestro congreso conmemorativo del 75 aniversario. Este año estamos de plácemes, que va a ser del 15 al 17 de, de octubre y pues vamos a tener sorpresas para que puedan tener accesos a diferentes actividades muy interesantes. Este es nuestro logo conmemorativo. Queremos que ustedes sean parte de esta conmemoración y aquí están. Tenemos las redes de la academia, que son un Instagram de la academia, el Facebook de la academia, un YouTube de la academia, y pues también están mis redes sociales, aquí están todas. En todas estas redes estamos nosotros también compartiendo información que nos invitan a compartir, que nos hacen llegar, que queremos nosotros seguir difundiendo de todas las maneras posibles. La Academia Mexicana de Pediatría agradece este espacio, esta invitación y nos unimos para seguir fortaleciendo cualquier acción. Cuenten con la Academia Mexicana de Pediatría para todo lo que pueda beneficiar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, excelente. Gracias, doctora Leticia Belmont, Gracias. por la charla y me gustaría si alguien quiere levantar la mano, que tenga alguna pregunta y si no, yo quiero empezar por la doctora que acaba de terminar. Le voy a hacer una pregunta. Claro que sí. Dentro de las diapositivas que mostró, decía usted hacer una buena planeación en cuanto a las brechas que se han venido presentando Ujú. en todo esto de la historia del sarampión en México. Ha habido brechas cortas, brechas largas, pero la planeación que vemos ahora, que se está llevando a cabo en cuanto a vacunar a nuestros chiquitines y a las personas adultas, ¿realmente es la correcta? Porque yo veo en los noticieros filas, filas enormes de gente que las ve de todas las edades, hasta gente de más de la tercera edad y todos ahí formados y enojados porque ya se acabó la vacuna y dicen, yo me estoy aquí hasta que llegue la vacuna. ¿Está bien la estrategia que se hizo de vacunar? Ahora sí, prácticamente vacunamos sin ton ni son, o sí está bien la estrategia que se diseñó. Todas las estrategias a lo largo de la historia se implementan y el comportamiento social es diferente. O sea, yo creo que en este momento sería una pregunta difícil de responder porque falta evaluar. Las intenciones son buenas de vacunar. El cómo va la gente a vacunarse, hay lugares que son más recurridos que otros, entonces se tiene que hacer pues así como un estudio de mercado, a ver por qué se forman en un lugar que que no es tan famoso, que no es tan ni visible, y en lugares que están
más céntricos, con más accesibilidad, están más vacíos. Eso responde a un comportamiento social que es muy interesante porque forma parte de cómo vamos a seguir planeando. Estamos ahorita en un proceso de que esta estrategia se ha implementado y tendremos un tiempo de ejercerla y otro tiempo de evaluarla para hacer una replaneación. Entonces, eh, obviamente es como cuando se da un tratamiento y decimos, bueno, el tratamiento va a ser de 10 días y la gente se desespera que a los 3 días ya quiere no tener nada, dice, no, hay que esperar 10 días para verla, o 3 días para ver la respuesta, dependiendo, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una fase todavía de implementación y de ver cómo va a resultar para evaluar todas las estrategias, todas las acciones que se establecen son con el fin de tener una respuesta favorable. Nunca se dan para tener, nunca damos un tratamiento para que no funcione, sino para que sí funcione. Porque puede ser que no esté dando el resultado que tenemos, que sí la gente se queja, pero la población o el comportamiento social es maravillosamente enigmático porque hay, porque no hay, porque se formaron, es que ahí está bien. Mm, Si no se forman, es que aquí quién sabe, pero si no hay mucha gente, no confío. Y si hay gente, sí confío. Pero me formo o no me formo. Así es la sociología de que responden a diferentes implementaciones de estrategia, ¿no? Entonces, esta estrategia, pues se está evaluando a ver qué pasa, porque debe haber lugares en donde hay vacuna, porque sí hay vacuna, pero como me mencionaba Rodrigo, en algunos pues se acaban pues a veces las jeringas o puede acabarse el alcohol. Hay lugares en donde hay más calor y se evapora. Ese pequeño factor hace que pueda tener no un resultado exitoso porque son pequeños detalles que de repente no se contemplaron en la planeación inicial, pero no es porque esté fallando el plan, sino que sobre la marcha pues se van identificando cuáles son los puntos a mejorar. Y yo creo que estemos en la estrategia, pues es una planeación dinámica, ¿sí? La planeación de estrategias no es algo único, no es algo estático, es algo dinámico. Y además no es tan uniforme porque en unos lugares se tiene que llegar de alguna manera, como en las áreas rurales, a diferencia de cómo llega en las partes urbanizadas. Y al final es todo un contexto que tiene una compleja estructura de diferentes partes, aunque sea de lo mismo, pero no todos están respondiendo igual. Entonces habrá que ver qué características tienen todas estas personas y por qué van todos, a veces van en familia, ¿sí? Van en familia, aunque es preferible que vayan en familia, ¿por qué? Porque están acudiendo a una respuesta que se invitó, ¿sí? Entonces a esa familia, pues hay que darle información. Podríamos complementar a lo mejor con algún personal que pues les dé que amplíe un poco más la información y pues entre más informados estén, mejores decisiones se pueden tomar. Ujú. Muy bien, doctora, muchas gracias. Doctor Romero Cabello, eh, estamos ahorita con la situación de disminución en la edad de aplicación de las vacunas. Eh, Decía el doctor Peregrino que se acortó el plazo de administrar la segunda dosis, ¿sí? ¿Cómo está esa situación? ¿Por qué se acortó administrar más tempranamente la segunda dosis y dejar un poquito bien claro eh, cuáles son las alternativas de vacunar? Bueno, en relación, hay varias preguntas en una. En relación a la edad, sí, la base sobre la cual está la decisión que se ha tomado a nivel de la
administración de la salud pública en el país de vacunar hasta los 49 años. Es en función del último estudio que mencionó el doctor Rodrigo Romero Peregrino, que es el estudio de seroprevalencia realizado el año pasado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese estudio de seroprevalencia abarcó prácticamente todas las edades y ahí se identificó que a partir de los 50 años, las personas tienen anticuerpos protectores que pues los hacen no susceptibles de adquirir la enfermedad. Entonces, dado que, pues por otro lado, una realidad es que no es infinita la cantidad de vacunas que tenemos, se compraron una cantidad específica de vacunas, pues ahora sí que para que se funcione mejor, se decidió ya no poner a las personas que no son susceptibles de enfermarse. Esa es la parte porque muchos y aún médicos se preguntan, ¿y por qué? Si yo tengo 55 años, ¿por qué yo no? ¿O por qué mi primo no? Etcétera, etcétera. Esa es la razón. La parte de acortar el esquema se la vamos a pasar al doctor Romero Peregrino. La parte de acortar el esquema antes se ponía entre 4 o 6 años y ahora a los 18 meses, fue con el objetivo de cumplir las dosis, porque lo que se observó es que cuando dejamos mucho tiempo entre dosis, entre más tiempo nos tardemos en ponerla, menos se completan los esquemas y por eso veíamos las líneas pues tan separadas. Y bueno, y sabemos que la vacuna triple viral, el esquema mínimo en los niños es de 3 meses y posteriormente ya en niños grandes, adolescentes y adultos, el esquema puede ser de 4 meses de 4 semanas entre las dos dosis. Y además, en este momento, como estamos en un brote, se recomienda la vacunación a los niños entre 6 y 11 meses, que es lo que llamamos la dosis cero, que esta dosis no vale en el esquema. Es una dosis que se aplica para disminuir el riesgo de que estos niños, si se llegan a enfermar, se compliquen, pero como sabemos que todavía no tienen una respuesta tan adecuada a la vacuna y sobre todo no hacen memoria, después hay que ponerles a los 12 meses y a los 18 meses su esquema normal. Entonces, en el momento de brote, ahorita a los niños, sería ponerles 3 dosis. Ok, es correcto, doctor, es correcto. No se me vaya, no se me vaya, No, aquí véngase estoy. tantito. A lo mejor usted nos puede ayudar también en esta pregunta. Mencionó usted de la BCG, de la DPT y de papiloma, pero regresando al sarampión, eh, ¿qué pasa con los niños prematuros? ¿A qué edad para ellos sería conveniente ponerles la primera dosis o igual les ponemos la dosis cero a los 6 meses si es que nacieron prematuros? De ¿O va a depender sarampión, del peso como con BCG? de sarampión y de todas las vacunas menos BCG, hay que ponérselas en su edad cronológica. O sea, cuando les toca, cuando cumplan los 2 meses de nacimiento, 2, 4, 6, 12, 18, etcétera, etcétera, hay que aplicárselas sin ninguna diferencia que a los otros niños. Ok, muchas gracias. La Y pregunta hasta era si porque... estuvieran hospitalizados, Exacto, va a aplicárselas en el hospital, porque luego son los niños que salen desprotegidos porque nunca se les aplicó. exacto. Esa es una estrategia también como la que mencionaba la doctora Belmo, ¿no? Si están hospitalizados y se pueden vacunar, pues adelante de una vez. Así es. Gracias, doctor Romero Peregrino.
No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguna duda o quiera hacer un comentario extra. Y si no, el doctor Fabián Llorens. Parece que no, parece que ya se ha resuelto todas las dudas, todas las inquietudes. No sé, Raúl, si tuvieras algún comentario final, la doctora Belmont o el doctor Romero Feregrino, o tú mismo, Jesús, ¿alguna conclusión, si nos puedes compartir? El Pues sí, doctor Romero Cabello. yo sí tengo un comentario Adelante, de despedida, Raúl. ¿verdad? No final, Me sino de parece. despedida el día de hoy. Miren, la manera de ver el sarampión en diferentes tiempos ha sido distinta. Los que tuvimos sarampión de niños, en aquella época, el sarampión fuera del área de salud se veía sin miedo. Y en las familias hasta se tomaba esa decisión que hoy pues nos parece más que temeraria, ¿no? De hacer la reunión de sarampión. O sea, Ah, sí. si alguien en la familia tenía sarampión y estaba diagnosticado, traigan a todos los Sí. niños de la familia. ¿Para qué? Para que de una vez les dé sarampión y nos quitemos de eso. Esa era una forma, pues que evidentemente el sarampión era visto como muy benigno. Pero ni en ese entonces ni hoy, los que sabemos de sarampión, sabemos que no es tan benigno. Ya les di algunas cifras de complicaciones. Entonces, sí, la menos de todas es la otitis, pero no tiene por qué sufrir una otitis que puede ser muy severa un niño, que podemos prevenir el sarampión, pero eso es Claro. lo menos. La neumonía puede ser fatal y ahí nos vamos hasta los problemas del sistema nervioso central. Entonces, no porque alguna vez el sarampión se haya visto como muy benigno y porque a los de esta época que tuvimos sarampión y que estudiamos medicina, nos decían enfermedades exantemáticas propias de la infancia, benignas, Ujú. porque al final todas las propias de la infancia entraban en ese capítulo. No pasa nada. Pues no, porque no pasa hasta que pasa, pero cuando pasa, sí que pasa. Así que, por favor, hoy tenemos que ser muy conscientes de que es riesgoso. Claro, hoy es mucho más riesgoso porque hay, como se dijo claramente aquí, miles o millones de personas susceptibles de infectarse y de padecerlo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre mi niñez y el 2026? Que el número de susceptibles en mi niñez éramos los niños y los niños muy chicos, porque a todos los demás ya les había dado sarampión o se habían contagiado aunque no tuvieran la enfermedad. Pero hoy no, hoy hay millones de susceptibles. Es La doctora correcto. Belmont había pedido la palabra. Gracias. Sí, doctora. Sí. Bueno, pues yo nada más reiterar que la Academia Mexicana de Pediatría pues cuenta con muchos expertos en el área y pues están en la mayor disponibilidad de participar, de ayudar y de sumarse a cualquier otra iniciativa que cuenten con todos nosotros, porque nuestro lema es por la salud de la niñez y adolescencia y seguir fomentando la vacunación, seguir compartiendo la información más asertiva y pues no importa de qué época sea cada quien, cada uno tiene pues algunos factores de riesgo, pero la vacunación pues la tenemos que seguir, es universal, es para todos. Sí, unos sí se van a vacunar, otros no, de acuerdo a las recomendaciones que se están dando y atender esas recomendaciones. Hay que, también nos toca un poquito educar a la población en que lean y vean en dónde están ubicados. Y si
les toca o no les toca y si están protegidos o no están protegidos, porque ven los flyers o los pósters que la verdad el contenido de palabras no es oneroso. Y un error que tenemos, que existe mucho, es que no se lee. Entonces hay que invitar a leer. Y si no se lee, pues les ponemos y ponerle audio a los carteles para que estén escuchando y pueda llegar un poquito. Hay que tratar de llegar la información pues por todos los sentidos, porque el solo leer a lo mejor no es suficiente. Yo creo que hay que leer, hay que invitarlos a leer, pero lo tienen que escuchar y lo tienen que ver. Entonces, usar los sentidos para tratar de llevar Todos un los poquito más la sentidos. información, Sí. y pues y se irán generando nuevas estrategias para ir cubriendo pues lo que el camino nos va mostrando. De todo lo que estamos viviendo ahorita, vamos a aprender y pues podemos buscar mejores oportunidades cada día. Gracias. Al contrario, doctora. Muchas gracias. Fabián, Muchas gracias. Sí, por favor, yo creo Raúl. que mi amiga Leti, en la parte de el sector salud y el papel del sector salud, no habló del pecado por omisión. ¿Y a qué me refiero del pecado por omisión? Es que los que sí sabemos y nos cruzamos con el que dice no, perdón que lo diga de esta manera, a lo tarugo, o el que inventa, o el que dice contra las vacunas y etcétera, etcétera. ¿Cuál es el pecado de omisión? El no participar y hacerle ver su error. O peor todavía, el que si está en un grupo de personas que lo escucharon, no participemos para educar al resto de personas que puede caer en la creencia de una mentira que se está diciendo. Entonces, todos los que estamos en el sector salud debemos de ser muy participativos y no caer en la omisión. Correcto. Tienes toda la razón. Y los que tienen la información hay que compartirla y hay que educar. Sin duda alguna, hay que seguir educando en todo momento con lo que sabemos. Así que muchas gracias por el comentario y gracias más aún por toda la aportación que hicieron ustedes, la doctora Belmont, tú, Raúl, querido amigo, el doctor Romero Feregrino y el doctor Coria, también todos buenos, muy buenos amigos. Muchísimas gracias por su participación. Esa mano, muy bien. Gracias por todo. Y estaremos inclusive compartiendo preguntas que puedan llegar posteriormente. Esta grabación la vamos a subir, la vamos a seguir compartiendo y seguramente habrá comentarios y habrá preguntas que tengamos que compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias, muy buena tarde y un abrazo para todos. Gracias a todos Muchas los gracias. Hasta Hasta luego. pronto. Hasta la próxima. Gracias. Bye, bye, Así bye. es. ¿Quieres tomar decisiones clave en la industria farmacéutica? Hoy, la regulación sanitaria es un pilar estratégico para la industria farmacéutica. El diplomado en regulación sanitaria de INEDUPHARM es para ti. Programa teórico, práctico, 150 horas curriculares, 25 sesiones, 7 módulos especializados, un programa teórico práctico con formación especializada. Diseñado para profesionales que buscan aplicar la regulación sanitaria con impacto real, ético y estratégica. Inscríbete y conviértete en un referente en regulación sanitaria.